Bienvenidos, gracias por acompañarnos en NFL Latino TV a través de TD+, en una semana muy importante para la liga, semana de draft. Les saluda Javier Zúñiga en compañía de Alonso Solano. ¿Qué tal, Javier? Saludos para usted y para todos quienes nos acompañan a través de TD+. Hoy vamos en una cápsula del tiempo, vamos a ver cuáles fueron los mejores momentos en la historia del draft de la NFL y también tenemos calendario ya para ir marcando Muy victorias y importante. derrotas de los equipos en esta temporada 2016. Así es, Alonso, precisamente por esa importancia que tiene el draft para la liga, vamos a repasar las que fueron las mejores selecciones número uno a lo largo de la historia, esos jugadores que llegan para transformar la historia de una franquicia, que llegan para convertirse en superestrellas, pero que no siempre sucede. Uno esperaría que cada jugador seleccionado número uno sea y pague réditos para esa franquicia, no siempre sucede. Estos que vamos a mencionar ahora fueron que pagaron y con creces. Así es, pero bueno, vamos a comenzar. Viajamos bastante atrás en el tiempo hasta la década de los 70, porque arrancamos con Terry Bradshaw, el mariscal de campo, que ayudó mucho. Muchos consideran pues que no tanto, pero de una u otra manera lo hizo para que los Steelers sean lo que los Steelers son el día de hoy. Mariscal de campo de la época de los 70, como usted bien mencionaba, ganador de 4 Super Bowls con el equipo de los Steelers, 2 veces jugador más valioso de esos Super Bowls, también fue MVP en la temporada 1978, es un mariscal de campo de los 3 que existen que han ganado 4, pero un mariscal de campo que tal vez no tuvo, ¿cómo decirlo? No fue valorado como si otros en esa época. Se decía que el equipo de los Steelers tenía muchísima defensa y que lo cargaba él, pero es uno de los mariscales de campo, selección número uno, que sí pagó con títulos. Así es, precisamente esa valoración tal vez fue porque en esa época también nace la famosa cortina de acero, los Steelers pasan a ser reconocidos por su defensiva, pero pues como vos mencionabas, Bradshaw gana 4, está simplemente acompañado por Montana y Tom Brady, así que es mucho decir. Sí, es una selecta lista entre esos 3. Lo que se decía Racho era que no era un mariscal de campo muy brillante, es decir, que no leía muy bien las defensas, que no Sí, lanzaba los no mejores lucía pases. tampoco, ¿no? No lucía, no tomaba las mejores decisiones. Como decíamos, la época se daba para ser cargado por su defensiva y por su juego terrestre. Si lo vemos en cuanto a estadísticas, lanzó 212 touchdowns y lanzó 210 intercepciones. Es decir, hay un balance ahí donde sí es claro que tomaba malas decisiones, pero no le costó al equipo. En los Super Bowls terminó ganando 4 anillos y eventualmente siendo uno de los mejores mariscales de campo y uno de los mejores jugadores de esa franquicia. Así es, en esa época también se puede reflejar porque era una liga en que se corría más, no se pasaba tanto, pero bueno, aún así Bradshaw logró cargar con el equipo en la ofensiva en muchas ocasiones. Vamos a pasar 13 años después, otro mariscal de campo que llegó a cambiar la historia respectivamente de su franquicia y de la liga fue John Elway en 1983, seleccionado curiosamente por los Baltimore Colts, que posteriormente pues se mudan a Indianápolis, pero nunca jugó ni un solo minuto con ellos. No quería ser parte de los Colts. Él le había dicho a la a la gerencia general del equipo de los Colts que no quería estar en el equipo, que tenía una opción también para jugar béisbol con los New York Yankees. El hecho de que si lo elegían, él no iba a jugar en el fútbol americano, eventualmente termina siendo cambiado por Denver y sí le da muchísimo al equipo de Denver. No le paga al equipo que lo elige, pero sí por el cual él fue cambiado, ¿no? Correcto, bueno, Elway lleva a los Broncos a 5 Super Bowls, termina ganando 2 y esa historia es curiosa porque termina ganándolos al final de su carrera, ya como todo un veterano, 37 años, pero bueno, al fin y al cabo son 2 títulos, se retiró como una leyenda tanto de los Broncos como de la liga. No solo el hecho de ganar los 2 títulos, solo el hecho de llegar a 5 Super Bowls dice muchísimo, a pesar de que perdió los primeros 3. Lo que se decía en esa época, en la época de los 80s, es que la conferencia americana era mucho más débil que la conferencia nacional, que los mejores equipos estaban en la conferencia nacional y por ahí pues le costaba muchísimo a los equipos de la americana ganar los Super Bowls. Elway llega a 3 de ellos, los pierde un par de ellos de manera abrupta, es decir, con palizas. Sin embargo, nunca tuvo un equipo alrededor que le diera lo que sí le dio al final en los años 90, un equipo que lo cargó y lo empujó hasta los 2 anillos. Y también hay que ver los rivales, porque uno de esos es con esos 49ers de Montana y Jerry Rice, Por que pues supuesto, no, le podían pasar encima a cualquiera y no prácticamente. podemos obviar tampoco el caso de los Chicago Bears del 85, uno de los mejores equipos en la historia de la NFL. Para muchos la mejor defensa en la historia. Bien, 2 años después de Elway, ahora vamos a pasar a lo que es el costado defensivo, porque si mucho se considera hoy en día que Marshawn Lynch, bueno, se le dice la bestia, Claro. este jugador que fue seleccionado número 1 en 1985 fue la primera bestia. Bruce Smith, físicamente un jugador prácticamente incomparable y para muchos el mejor jugador defensivo de la historia, o por lo menos en el top 3. Sí, está comparado con Reggie White. Él estuvo 13 años con el equipo de Buffalo, jugó 4 Super Bowls,
no ganó ninguno consecutivos y se consecutivos, los algo que es muy perdieron extraño, todos. es algo que en retrospectiva lo vemos y es algo muy extraño entender cómo el equipo llega 4 veces y no logra Y que no ha ganarlo. vuelto a pasar. No, Y no, es muy y difícil que vaya a es suceder. casi improbable que pase otra vez. Pero si lo vemos, él tiene 200 capturas a nivel de su carrera. Nadie en la historia de la NFL tiene tantas capturas como Bruce Smith. Era la fuerza dominante de la línea ofensiva de Buffalo. Lamentablemente para él y para el equipo no se transformaron en anillos. Así es. Bueno, regresando al costado ofensivo, unos 3 años después, en 1989, los Dallas Cowboys comienzan a cambiar su historia. No fue un impacto inmediato, pero ya en la década de los 90 sí, con Troy Aikman, el mariscal de campo que después los llevó a convertirse en una dinastía. Fue la selección número 1, repetimos, en 1989. Los Dallas Cowboys en el año de novato Aikman inician con marca de 1-15. A partir de ahí el equipo empieza a cambiar la cara de la franquicia, haciendo diferentes cambios en el draft y logra ponerle un equipo suficientemente bueno a Aikman. Aikman gana 3 Super Bowls en 4 años con el equipo de Dallas. El equipo de Dallas se convierte como en el equipo de los años 90. Sin embargo, él no es mencionado, así lo vemos, como uno de los mejores mariscales de campo de toda la historia. En esas discusiones su nombre por ahí aparece repentinamente, pero no es con el que lideramos. Sí, no presenta muchos atestados para ganar la No. conversación, el debate. Él fue MVP de uno de los Super Bowls de Dallas, el 32. Sin embargo, lo más que lanzó en una temporada, por ejemplo, fueron 23 anotaciones. Es lo máximo que lo lanzó en toda su carrera dentro de una temporada. Pues fue muy buen jugador y pagó, pero no como se esperaba. Así es, bueno, también se le señala y hay que descartar que jugó con compañeros como Emmitt Smith, uno de los mejores corredores de la historia, Michael Irvin, el playmaker, un receptor excepcional y una línea ofensiva muy, muy destacable. Para cerrar el tema, no podíamos irnos sin mencionar a Peyton Williams Manning, elegido número 1 en 1998. Nuevamente aparecen los Colts, ahora como los Indianapolis Colts, ahora sí. Y Peyton Manning, pues sí se queda con los Colts y les da réditos, pero también termina haciéndolo con los Broncos de Elway. Les da réditos en todo el tema de construir una franquicia. Los puso como uno de los equipos élite de la conferencia americana durante una década, los llevó a varios Super Bowls y eventualmente gana uno de ellos, ya dándole ese anillo que queríamos o que quería el equipo de Indianapolis, y termina cobrando el último con Denver. Sí le paga también al equipo de Indianapolis. Así es, en total jugó 4 Super Bowls, 2 con los Indianapolis Colts, 2 con los Denver Broncos, termina ganando 2. La semana pasada repasábamos, es uno de los que se retira, los que nos deja y deja huérfanos a los Broncos que están teniendo problemas para encontrar un sustituto en la posición. Vamos a ir a nuestra primera pausa y al regresar vamos a repasar lo que fueron los principales robos en la historia del draft, esos jugadores que muchos equipos dejaron pasar para tiempo después arrepentirse. Ya regresamos.